En este video graficaremos la función de registro dada a mano, así como también daremos el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Se nos da y es igual a la base logarítmica negativa 3 de x. Observe cómo, excepto por el signo negativo aquí, esta función de registro se ajusta a la forma d, y es igual a la base de registro b de x, pero debemos reconocer que el dominio es el intervalo abierto de 0 a infinito. El rango es el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo, y la asíntota vertical es x igual a 0. Entonces, este signo negativo no va a cambiar el dominio, el rango o la asíntota vertical. Avancemos y registremos esta información. Y ahora para graficar esto a mano, aislaremos el registro y luego escribiremos la ecuación exponencial equivalente para completar la tabla. Para aislar el logaritmo, necesitamos multiplicar o dividir ambos lados por uno negativo, lo que nos da y negativo es igual a la base logarítmica 3 de x. Y ahora usaremos esta definición aquí para escribir la ecuación exponencial equivalente, que es 3 elevado a la potencia de y negativo es igual a x. Entonces 3 elevado a la potencia de y negativo es igual a x es la ecuación que usaremos para completar la tabla de valores y hacer la gráfica. Sin embargo, en lugar de seleccionar si determinar y, como y está en la posición del exponente, seleccionaremos y determinaremos el valor de x. Por ejemplo, si dejamos que y sea igual a 0, x es igual a 3 elevados a la potencia de 0 negativo, o 3 al 0, que es igual a 1. Si es igual a 1, x es igual a 3 elevado a la potencia de 1 negativo. 3 elevados al poder de 1 negativo es igual a 1 3. Entonces, debido a que tenemos y negativo en el exponente, seleccionemos el valor a y que sea negativo. Digamos 1 negativo. Si es negativo, observe cómo el exponente es opuesto al negativo, que es positivo, y, por lo tanto, x es igual a 3 elevado a la primera potencia, que es 3, y si es igual a 2 negativos, el exponente es el opuesto de 2 negativos o 2 positivos. X es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. Ahora mirando el plano de coordenadas, observe que 9 comas negativas 2 estarían fuera de la pantalla a la derecha, y por lo tanto este par ordenado no nos ayudará a hacer un gráfico preciso, pero queremos un punto aquí en el lado derecho del gráfico, así que seleccionemos un valor ahí entre 1 negativo y 2 negativos. Digamos negativo 1.5. Entonces, si es igual a 1.5 negativo, observe que el exponente es el opuesto de 1.5 negativo o 1.5 positivo. Así que usemos la calculadora y determinemos cuáles serían los 3 elevados a la potencia de 1.5, o al menos aproximadamente. Entonces 3 elevados a la potencia de 1.5 a un decimal son aproximadamente 5.2. Entonces, aunque esto es una aproximación, nos ayudará a hacer un gráfico más preciso. Así que grafiquemos estos 4 puntos, pero antes de hacer esto, bosquejemos la asíntota vertical, que es x igual a 0, que es el eje y. Entonces tenemos el punto 1,0. 1 3,1, que es aproximadamente aquí. Y luego tenemos 3 comas negativas, y el punto aproximado de 5.2 comas negativas 1.5, que es aproximadamente aquí. Y ahora podemos hacer una gráfica precisa de la función. Sabemos que pasa por estos 4 puntos y se acerca a la asíntota vertical, y por lo tanto, el gráfico se ve así. Espero que hayas encontrado esto útil.